pasado, de Menzies, ayer y hoy. Si no se dice hay una buena noticia o una mala noticia, se está cometiendo un yerro que es propio de quienes no conocen el mecanismo de lo que es una noticia. Para el periodista, noticia es todo aquello que se transforma cuando un hecho trasciende, es decir, la trascendencia de un hecho es noticia. Por lo tanto, hay hechos malos o hechos buenos, pero no noticias buenas o noticias malas. Y además de que la noticia está construida con la trascendencia del hecho, tiene mucho que ver la proximidad. No es lo mismo lo que nos ocurre a nosotros en el país a lo que ocurre en el exterior. Pero también tiene mucho que ver la filiación, porque si le ocurre a alguien que pertenece al vínculo de uno, aunque esté a distancia, ese hecho también trasciende, también impacta y también para ese sector se transforma en noticia. ¿Por qué todo esto introito? Porque lo que se llama hacer un editorial no necesariamente es sobre la actualidad, porque la editorial es la parte subjetiva, es decir, la parte comentada, y la noticia es la parte objetiva. Uno, para construir una noticia, tiene que responder a determinadas preguntas: el quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué del hecho, y después entonces ubicarla según la importancia o la categoría de la proximidad, de la importancia de los protagonistas, y hasta después en los rubros. En esta inteligencia son tantas las cosas que han ocurrido en el día de ayer que tienen trascendencia del hecho, que significan noticias de tapa, es decir, noticias importantes, que uno, si tiene que elegir, corre el riesgo de equivocarse. Porque el país, por ejemplo, está en duelo nacional. ¿Por qué está en duelo nacional? Porque falleció un gobernador en ejercicio, Mario Das Neves, el gobernador de Chubut. Lo están velando al gobernador peronista en este momento. Pero también el país se conmocionó por un hecho que ocurrió afuera, es decir, donde fueron protagonistas 5 argentinos que fallecieron en un atentado de un desquiciado del ISI en Nueva York. No ocurrió en la Argentina, pero tiene implicancia, y entonces, además del duelo nacional, Santa Fe tiene duelo propio por estos 5 rosarinos que murieron. Y así, en esa inteligencia, uno va ubicando las categorías de las noticias. Y si hubiera que titular en deporte, diríamos la hazaña de Lanús, que dio vuelta a un resultado con relación a River. Todo tiene su importancia en el hecho, según la trascendencia. Ese mismo episodio, si el finalista de la Copa fuera River, tendría otra magnitud de trascendencia por la importancia de la entidad que el que tiene ahora por la entidad del sur, más pequeña, aglutina menos gente y seguramente mostrará la simpatía de los que no quieren que a River le vaya bien. Todo esto sirve para decirle que cuando uno hace la parte de opinión, no necesariamente tiene que hablar de la cuestión de la noticia del día. Y entonces nos vamos a remontar al mismo nacimiento de Macri como presidente. La primera intención que tuvo Macri fue que el titular de la rural fuera el ministro de Agroindustria. El entonces, también ministro Prat Gay, operó para que esto no ocurriera por el impacto que era ante la sociedad que el recién llegado Macri hiciera una sociedad con la rural. Es decir, para no instalar esa vieja reminiscencia del Jockey Club y la rural del 55. Y Prat Gay lo convence para que Ricardo Viralde, un radical, fuese el elegido. Al ministro de Agroindustria no lo dejaron trabajar durante estos 2 años porque todo lo que él tenía abajo era gente del PRO y que tenía con un pensamiento liberal, que en la columna de Agroindustria lo hemos hablado, y finalmente le dan salida para que se concrete lo que el triunfo amarillo habilita y permite. Si algo le faltaba a la geocracia era que la rural ocupara el ministerio. Y finalmente entonces
este ministerio queda en manos de el titular de la Sociedad Rural Argentina. Es indudable que lentamente en las planificaciones se van dando los pasos necesarios para sacar todo lo que tenga que ver con la política y poner a lo representativo de la dirigencia del sector, que no siempre piensa en los que menos tienen, sino por lo general piensan en el triunfo de los que más tienen, porque de allí surgen los representantes de la rural. Si no, hay otras agrupaciones del agro que representan a otros sectores de productores, medios o bajos, que por supuesto no han sido convocados para este ministerio. ¿Y cuál es la idea de que el nuevo ministro que va a asumir de agroindustria sea el titular de la Sociedad Rural Argentina? Bueno, cumplir también en este sector con la geocracia, es decir, con los que administran los terratenientes y los grandes latifundios de donde surge la sociedad rural. Después está la Federación Agraria, que es otra política, otro sector del agro. Después está CRAC, que es otro sector de allí, y después están los pequeños campesinos que protestan y que muy poco los escuchan. Entonces, ayer ocurrió también en ese episodio que merecería un comentario aparte. Pero como son tantas las noticias que hacen a la modificación, uno no sabe cuál es el punto central del análisis para el día de hoy, porque no se quiere apartar tanto de las cosas que pasaron. Y ayer toda la prensa, sobre todo la prensa oficialista, se dedicó a desmenuzar una carta que la mujer de Julio Devido pasó a máquina después que su marido la escribió a manos en el penal de Seiza y la dejó trascender. Ya hubo una primera en contra de Macri, esta segunda es en contra de Cristina, y aparentemente la esposa se habría llevado otras cartas que se pueden llegar a conocer en el tiempo que viene, donde Devido seguiría mandando ciertas indirectas, más bien directas, acerca de que si a él lo retienen mucho tiempo, estaría dispuesto a no ser el único. Y también, claro, se transforma eso en un episodio para el análisis. Y entonces, cuando uno se va dando cuenta de cuántas cosas se acumulan y sobre cuántas se puede vertir una opinión, lo que en definitiva tiene que tratar de poner en claro es que no tenemos un sentido crítico porque sí. Porque criticar es hablar, no es necesariamente hablar mal. Pero ayer el ministro de Hacienda trató de aclarar y en un momento determinado quedó casi solo porque las cámaras de televisión se fueron apagando, es decir, se fueron saliendo porque se dieron cuenta que en lugar de aclarar estaba oscureciendo. Porque demostró no estar muy seguro de las cosas que decía y demostró además lo que habíamos dicho a la mañana, es decir, que el gobierno 2 años después de estar en el ejercicio del poder le está preguntando a los demás qué cosas se pueden hacer. Esta reforma que pretende hacerse desde el punto de vista impositivo, que cuando uno la analiza hay algunas cosas con las que puede coincidir, nos encontramos con la falta de respuesta a lo que preguntamos hace mucho tiempo. ¿Cómo se hace para manejar la economía de un país cuando está endeudado, pero además de estar endeudado, se importa más de lo que se exporta y se pretenden bajar los impuestos? Si no hay impuestos y no hay un ingreso masivo por las exportaciones, bueno, no tengan la menor duda que es a través de la emisión. Y como el presidente dijo antes de ayer que no era la emisión, porque para él hacer letras no debe ser emisión, para nosotros es emisión exactamente igual que hacer billetes, o quizás peor, porque tenemos los billetes por un lado y tenemos los títulos por el otro. Entonces, la Argentina va a ingresar en una zona de discutir cuestiones, pero sin tener el centro del análisis establecido. Porque
Porque mientras no se resuelva cómo se hace para solventar la administración del Estado, la única ocurrencia que aparece por allí es, a ver, como es el 43% del presupuesto nacional el tema de los jubilados, echemos mano allí. ¿Por qué no ponerle mano a otros impuestos que ni siquiera los mencionan? Apenas llegó Macri, le sacó las retenciones a las mineras sin que nadie se lo pidiera. La pregunta es, si le ponemos retenciones a las mineras, o si le cobramos un impuesto por la riqueza que se están llevando, que además es difícil de controlar, ¿estaría mal o estaría bien? Entonces, tenemos que empezar a preguntarnos dónde, cómo, cuándo y por qué creen ustedes que se pueden resolver las cosas si el nudo gordiano está en la evolución y desarrollo económico, donde hay tres formas de financiar el Estado: un gran aumento de la exportación, un gran aumento de los impuestos o la emisión. No hay otra manera. Entonces, se suplanta la emisión por deuda, pero después se emite para pagar la deuda. Más grave todavía. Y hay una balanza con las importaciones abiertas que funde a las pymes, por un lado, y por el otro lado, la exportación, por más que crezca, no alcanza y tenemos una balanza en contra. Es decir, gastamos más dólares para importar cosas que para exportar. Pero no estamos importando cuestiones que no se fabrican en la Argentina, estamos importando competencia a la Argentina y fundiendo empresas argentinas. Por lo tanto, es muy difícil que la reforma impositiva a la que ellos quieren llegar tenga un feliz término, por más que se diga que se va a achicar el déficit fiscal, por más que se diga que hay que achicar el Estado, etcétera, etcétera. Hasta este momento el gobierno ha aumentado el Estado, ha aumentado el déficit fiscal, ha aumentado la deuda externa y la deuda pública. Por lo tanto, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por eso, no hay buenas ni malas noticias. Es la trascendencia del hecho lo que se transforma en noticia. Y entonces, el hecho que trasciende son los anuncios. Pero cuando uno analiza, es decir, cuando uno entra a la parte subjetiva, lo que algunos llaman el editorial, empieza a encontrar que la trascendencia del hecho trasciende por los protagonistas, porque es el presidente, porque es el ministro, porque lo dicen funcionarios, pero cuando sigue hurgando, se da cuenta que es el país imaginado, no el país de la realidad. Y al decir de los griegos que repetía Perón, la realidad es la única verdad.